Bueno, el conversatorio del cifrado como herramienta analítica, aproximación a tres sistemas de cifrado analítico en música, es una propuesta que pretende, por medio de una breve exposición que van a realizar tres expertos, dar una mirada a tres diferentes sistemas usados para cifrar y, asimismo, analizar un fenómeno sonoro. Por otro lado, poder comprender el cifrado como herramienta que no tiene un sistema absoluto o único. Sí, esto es bien importante, sino que, por el contrario, estos han sido concebidos para poder responder como unas necesidades propias de los contextos donde han sido concebidos, ya sean históricos, sociales, geográficos, filosóficos, y que por tal razón no podemos ni pretender ni pretendemos jerarquizarlos, ¿no? O sea, poner que alguno es más importante, que alguno es mejor que otro, sino más bien es como que este conversatorio que vamos a llevar a cabo, esta exposición, em, lo que busca es más invitar, ¿sí?, a conocer, a tener una mirada más amplia de los otros sistemas de cifrados que hay y ver en ellos, pues, como sus ventajas y lo que nos pueden ofrecer cada uno de ellos. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Almeida y en la tarde de hoy les voy a hablar acerca de los cifrados musicales. Vamos a hacer una breve definición, vamos a ver qué utilidad tienen, un recuento histórico muy breve y unos ejemplos. Empecemos por definir lo que es un cifrado, un cifrado, ¿cierto? Es una manera de representar los acordes de una pieza musical con números y letras, sin necesidad necesariamente de tener pues escrita la música. Y es además una herramienta analítica. Listo, entonces tenemos la definición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad, digamos, de estos cifrados? ¿Para qué nos pueden servir? Bueno, pues nos pueden ser útiles para conocer la estructura, ¿cierto? La estructura de una pieza musical. Entonces van a ser de utilidad para los compositores, ¿cierto? Que van a poder analizar la música de otros músicos y aprender cómo se compone. También va a ser útil para la interpretación, ¿cierto? Si un intérprete desea conocer pues la estructura de su obra y memorizarla con más profundidad, pues entonces puede utilizarlos para esto, ¿cierto? Y también le va a servir a un director. El director necesita saber qué va pues a montar con su grupo, ¿cierto? Bueno, entonces esta vendría siendo la utilidad de los cifrados. Tipos de cifrado. Entonces voy a mencionar 4 tipos de cifrados, no son los únicos, pueden haber otros más, pero bueno, entonces estos 4 primero. Sería el bajo cifrado. Un bajo cifrado tenemos en la parte de abajo unos números que nos van a indicar los intervalos que tenemos que construir desde cada una de esas notas. En la parte de arriba está la melodía, que puede estar o puede no estar. Esto es lo que vería un intérprete, esto es del siglo XVII, ¿cierto? El barroco. Se puede poner simplemente el bajo con los números y el intérprete es el que va a pues, hacer todo el relleno de la armonía, ¿no es cierto? En la parte de abajo, en el segundo sistema, se puede apreciar ya la realización del bajo cifrado. Cuando no nos dan ningún número, entonces, ¿qué se hace? Se hace un acorde en estado fundamental. Si en cambio nos dan un 6, pues quiere decir que debe haber un acorde de sexta y tercera sobre el bajo. Si vemos un 6-4, pues un acorde de sexta y cuarta, vamos a hacer una inversión. El 7, pues quiere decir hacer un acorde con séptima. Y el más representa la sensible de la tonalidad. Entonces, este más quiere decir que ahí debe estar la sensible. La tercera en ese acorde es la sensible de la tonalidad. Entonces, ¿este en qué consiste? Mira, se pone un número romano debajo de la partitura que representa un grado de la escala, ¿no es cierto? Y el número romano pues es el grado de la escala y se puede poner en mayúscula o en minúscula dependiendo de si necesito acordes mayores, si es un acorde mayor se pone en mayúscula y si es un acorde menor en minúscula. Y por el otro lado, si puedo determinar si es disminuido con un círculo pequeño al lado, ¿cierto? Y las inversiones de los acordes en números arábicos ahí al ladito. Este cifrado surge en el siglo XIX. Este se le atribuye a Gottfried Weber, ¿cierto? Y a su maestro de música, el padre Fogler. Pero, pues sabemos que atribuirle a una sola persona, pues puede ser un poquito. Esos son desarrollos más bien que se van dando, ¿cierto? Y las personas lo van adoptando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Digamos, permite transportar fácilmente a otras tonalidades, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar todos estos números desde cualquier tonalidad, pues estos grados que son representados por el cifrado romano,
y entonces así podemos transportar fácil a otras tonalidades, ¿no es cierto? Esa es una de sus ventajas. Bueno, entonces avancemos otro poquito. Está por otro lado, otro tipo de cifrado, el tercero, sería el funcional con letras, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste? En asignarle una letra a cada una de las funciones tonales, ¿cierto? La T representa la tónica, la S representa la subdominante y la D representa a la dominante. Entonces, como hay algunos acordes que se pueden reemplazar entre sí, ¿cierto? Por tener la misma función tonal, entonces estos, por ejemplo, al lado de la tónica, fíjate, el la menor, que es el primer acorde que podemos ver acá, ¿cierto? El do es la tónica y entonces la menor sería una tónica P, se representaría con la P. Y en cambio, si quiero reemplazar con el tercer grado, pues se pone TG, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con la subdominante. La subdominante principal, entonces, se representa con la S, la que puede reemplazar una tercera arriba, SG, y la que puede reemplazar una tercera abajo, pues sería con ST. Bueno, en el caso de la dominante, tenemos la dominante que puede reemplazar una tercera arriba, es el séptimo disminuido 6, ¿no es cierto? Entonces se representa en este cifrado con una D tachadita y un 7, ¿no es cierto? Bueno, y en cambio la dominante que puede reemplazar una tercera por debajo se representaría con DP. Aquí estamos con este cifrado que es funcional, pero pues con letras. La P significa paralela. Bueno, ok. Entonces sigamos avanzando un poquito. El otro tipo de cifrado es el cifrado jazz, ¿verdad? Entonces, este cifrado jazz nos da un poquito más de información acerca del tipo de acorde, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo esta que es representada por la A, tengo el re, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo el re así solito, quiere decir que es un acorde mayor. En cambio, si tiene un símbolo al lado, como este que es el menos, significa que el acorde es menor, ¿cierto? Entonces, si no se aclara, el acorde es mayor. Y el 7 significa que la séptima es menor, ¿no es cierto? En cambio, si yo quiero una séptima mayor, entonces utilizo el Max 7. Vale, entonces este es el cifrado jazz. Miremos rápidamente como el recuento de los cuatro. Mira, acá está el bajo cifrado, ¿no? Entonces los numeritos por debajo, los arábicos por debajo del bajo. Este sería el de los números romanos, ¿cierto? El de números romanos con los arábicos al lado. Entonces acá están como sus características. Este es el que tiene las letras. Y este es el cifrado jazz. Estos serían como los cuatro tipos que, digamos, podemos reconocer. Ok, entonces sigamos un poquito adelante. Ahora sí, este es el en el que me voy a centrar, el cifrado funcional con los números romanos. Entonces tenemos que definir un par de conceptos. Primero, ¿qué significa funcional? Funcional quiere decir que se basa en el sistema tonal y que tiene tres funciones, ¿no es cierto? Las funciones son tónica, subdominante y dominante. Bueno, entonces, ¿qué es tonalidad? Porque también tenemos que definir qué es tonal, ¿no? Entonces, la tonalidad es un sistema armónico jerárquico. Existe un centro tonal, que es una nota, digamos, con más gravedad que las demás, o podemos decir con más importancia que las demás, que se llama la tónica. Y además la pieza se basa en una escala mayor o menor. Esas son como las características de la tonalidad. Bueno, entonces avancemos un poquito. Aquí están las funciones tonales. La tónica representa el reposo, es la función más importante, ¿cierto? Tenemos también la subdominante, que es una armonía intermedia entre la tónica y la dominante. Y tenemos la otra función, que es la dominante, que representa la tensión. Esta función es la que le sigue en importancia a la tónica. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las tres funciones. Vamos a hacer aquí un diagrama de funciones tonales. Entonces, mira, tenemos la tonalidad de do mayor, ¿cierto? Entonces ahí está tónica, subdominante y dominante. La tónica está representada en el acorde, pues en la tonalidad de do mayor por do mi sol. La subdominante por el cuarto grado, que sería fa la do, y la dominante por el quinto grado, que en do mayor sería sol si re. Tenemos unos acordes, hay más acordes, ¿no es cierto? No solamente están estos tres, tenemos 7 en la escala. Entonces, estos otros acordes, por ejemplo, el sexto, tiene dos notas en común con el primero, entonces por eso puede servir para reemplazar a la tónica, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con el acorde del tercer grado. El acorde del tercer grado tiene dos notas en común con la tónica, el mi y el sol, ¿cierto? Entonces, estos dos, digamos, el sexto y el tercero, son acordes que también tienen una funcionalidad de tónica. Por el otro lado, en la subdominante, hay un acorde que es el segundo, que puede reemplazar al cuarto. Mira, re, fa, la, el fa y el la resulta que son acordes comunes, o sea, con dos notas comunes con el cuarto, entonces por eso se pueden reemplazar entre ellos. Y también está el acorde del sexto grado, que es un acorde que también tiene dos notas comunes, que son el la y el do. Listos, entonces estos acordes son intercambiables. Digamos, en la subdominante yo puedo hacer o el segundo o el cuarto, y en el acorde de la dominante yo también puedo hacer o el quinto o el séptimo, ¿cierto? Son la misma función porque ambos acordes tienen el si y el re. Y lo mismo pasa con el tercero. Mira, el sol y el si son acordes que hacen parte de estos, o sea, tienen dos notas comunes con el sol, si. Entonces, tercero y séptimo también son intercambiables con el quinto. Mira, aquí hay unas flechas que representan, digamos, la manera en la que yo me puedo mover por el sistema tonal. Entonces, mira, yo puedo pasar de tónica a subdominante o de subdominante a tónica, ¿cierto?
Por eso la flecha tiene como dos vías. Puedes ir de tónica, subdominante o regresar. Y también, estando en la tónica, puedes ir a la dominante o regresar. Pero si uno empieza en tónica, avanza hacia la subdominante, llega a la dominante, ya no se puede devolver. Por eso esta flechita aquí de subdominante a dominante es en un solo sentido. Una vez uno llega a la dominante, tiene que pasar a tónica. Esa es como la regla de, digamos, el jueguito tonal consiste en esto. Ya se pasó el eco, qué bueno dice aquí. Qué bueno. Ok, bueno, avancemos ahora sí. Entonces, esto es lo que significa tonalidad, ¿cierto? Un sistema jerárquico que tiene tres funciones tonales, que todos los acordes de la escala se pueden, digamos, utilizar en cualquiera de esas funciones y que nos podíamos mover por esas flechitas que indicamos. Entonces, ahora sí vamos a pasar a mirar cuáles son las características del cifrado funcional con los números romanos. Entonces, son 7 características. La primera de ellas es que cada acorde, a ver, aquí hay una pregunta en el chat que me parece interesante. Giovanni dice, pero en la cadencia plagal o en el blues sí se puede. Tienes toda la razón. El blues ya no es música tonal, el blues ya es una música modal. Se basa en otra escala, que es la escala blues. La escala blues, que puede ser una pentatónica con la quinta bemol, ¿no es cierto? Si es una escala blues menor, o puede ser la pentatónica mayor con las notas blues, tercera bemol, quinta bemol y séptima bemol. Entonces, por eso es que en el blues sí está la retrogresión. Esa ya no es ya no se basa en la escala mayor, ¿cierto? Se basa en otra escala. Por eso es que ahí tenemos presente digamos, la retrogresión de la que me estabas hablando, Fernando, Giovanni y Andrés. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver este cifrado con la música electroacústica y concreta? Bueno, ese es uno de los casos en los que no se podría utilizar. Ya vamos para allá. Déjame, seguimos mirando y ya seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, entonces las características del cifrado funcional es que cada acorde desde cada grado de la escala es representado por un número romano, ¿cierto? La segunda característica, si por favor me ayudas a avanzar un poquito, ahí es. Diferencia acordes mayores y menores. ¿Cómo? Las mayúsculas para los acordes mayores y las minúsculas para los acordes menores. Bueno, otra característica, a ver si me ayudas a avanzar, tiene los números arábigos al lado derecho, ¿cierto? Que representan las inversiones del acorde, ¿cierto? Entonces, esos números arábigos son la herencia del bajo cifrado. Bueno, avancemos. Una cuarta característica de este cifrado es que un grado alterado se representa con un sostenido o un bemol antes del número romano. Por ejemplo, este acorde famoso de sexta napolitana que se utiliza especialmente en la tonalidad menor, ¿cierto? Digamos que yo estoy en do menor y quiero utilizar el acorde de sexta napolitana, pues este es un préstamo del modo frigio, ¿cierto? Entonces es el segundo grado rebajado, el segundo bemol en primera inversión. Entonces bemol 2,6 quiere decir segundo grado rebajado en primera inversión. Avancemos un poquito más, por favor. Los acordes cromáticos se representan con las iniciales. Por ejemplo, el alemán. ¿Se acuerdan de los acordes de sexta aumentada? El italiano, el alemán, la suiza, la sexta francesa, todos estos acordes son cromáticos, no pertenecen a la tonalidad. Se pueden entender como dominantes secundarias del quinto grado, ¿cierto? Pero tienen unas alteraciones que pues, no son diatónicas, ¿no? Son completamente cromáticas. Entonces, estos se pueden reemplazar, digamos, estos se cifran dentro del cifrado de números romanos con la inicial de su nombre. El alemán, entonces al. Y si estoy en inglés, pues Herr de German, ¿no es cierto? Al 6,5 querría decir la quinta y sexta alemana. Bueno, otra característica. Los acordes aumentados se pueden representar con AUK, ¿cierto? Que quiere decir augmented en inglés. Si es en español AUM, de aumentado, o con un más, ¿cierto? El más también significa aumentado. Los disminuidos se representan con un cero y el semidisminuido con un cero tachadito. Bueno, y la otra característica de este cifrado es que las dominantes secundarias se cifran como un número quebrado. Entonces, mira, por ejemplo, la dominante del cuarto grado, una dominante secundaria, el quinto del cuarto, entonces quinto 7 con un numerito quebrado del cuarto. Listo, muchas gracias. ¿Podemos avanzar un poquito? Bueno, ¿cuáles son las ventajas del cifrado con los números romanos? Que permiten transportar fácilmente de una tonalidad a otra, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cifrado de números romanos, primero, cuarto, quinto, eso yo lo puedo pensar en cualquiera de las tonalidades rápidamente. Por ejemplo, este cifrado, primero, cuarto, quinto, sexto, cuarto, séptimo, seis, primero, si yo lo desarrollo en la tonalidad de do mayor, pues, ¿qué acordes me van a quedar? Me va a quedar do, a ver, ayúdame a avanzar un poquito, me queda do, el cuarto sería fa, el quinto sería sol, el sexto la menor, el cuarto otra vez fa, este séptimo disminuido 6 sería un si disminuido con el bajo en re, y el último sería otra vez un do. Ahí hay un errorcito, era un do. Y en sol, pues rápidamente yo puedo pensar toda esa progresión con respecto a sol, ¿cierto? Entonces el primer grado sería sol, el cuarto do, el quinto re, el sexto mi menor, el cuarto sería otra vez el do, no el sol, el do, el séptimo disminuido 6 sería un fa sostenido disminuido con el bajo en la, y otra vez la tónica sería un sol. Si podemos avanzar otro poquito. Es también ventajoso que distingue acordes mayores de menores con las mayúsculas y las minúsculas, y pues también los tipos aumentado o disminuido. Y también es ventajoso que muestran las inversiones de los acordes. Bueno, ahora sí avancemos al siguiente. Entonces acá me pidieron como que hiciera una aplicación. Entonces tengo la sonata de Beethoven en fa menor, los 8 primeros compases, ¿cierto? Tengo aquí la armadura fa menor. Entonces analizo todas estas notas a qué acorde pertenecen.
fa, la bemol, do, fa, la bemol, aquí tengo fa, la bemol, do. Bueno, todos estos dos compases responden a la armonía del primer grado, ¿cierto? Representan la tónica en estado fundamental durante todo este tiempo. No es necesario entonces que yo escriba pulso por pulso el mismo, digamos, cifrado, sino que yo puedo abarcar los dos compases de una vez con un mismo análisis, ¿cierto? Con un mismo acorde aquí cifrado. Miro cuál es la nota más grave en el fragmentico, ¿cierto? La nota más grave viene siendo este fa, entonces por eso lo ponemos en estado fundamental, ¿cierto? Como los dos compases responden a la misma armonía, solo pongo un acorde. Esto se llama el ritmo armónico, ¿cierto? Que es la frecuencia con la que se cambia de acorde. Entonces tengo un ritmo armónico de dos compases. Entonces por eso no es necesario que ponga en cada pulso el cifrado, sino que me abarca todo digamos, el fragmento que esté con la misma armonía. Aquí tenemos en los siguientes dos compases una armonía diferente, que es la armonía de la dominante. Tengo sol, do, mi, sol, ¿cierto? Si bemol, mi, sol, bueno. Todas estas noticas pertenecen a cuál acorde? Al acorde do mayor con séptima, ¿cierto? Do, mi, sol, si bemol. Pero, ¿cuál es la nota más grave en estos dos compases? Es un mi, ¿cierto? El mi responde a la tercera del acorde, entonces por eso se dice que está en primera inversión, y como es un acorde con séptima, entonces los intervalos que resultan son sexta, quinta y tercera, se pone solo 6, 5. Bien, entonces este sería el acorde de do en primera inversión, do 7 en primera inversión, que es la dominante de fa, por eso quinto grado de fa. Enseguida regresa a fa mayor, ¿cierto? Durante un compás. Aquí el ritmo armónico empezó a volverse más apretadito, ¿no es cierto? Veníamos con un ritmo armónico de dos compases. Aquí solamente un compás con una armonía. Entonces aumentó la frecuencia del ritmo armónico, cosa que es signo de que se acerca una cadencia, ¿cierto? Bueno, entonces aquí en el siguiente compás vamos a ver las notas sol, si bemol, mi, natural, ¿cierto? Entonces esas notas responden a la armonía del séptimo disminuido 6. El acorde es mi, sol, si bemol, que es el séptimo de la escala, ¿cierto? Entonces, séptimo disminuido 6 está en primera inversión, eso es lo que quiere decir ese 6 en este cifrado funcional. Enseguida tenemos el acorde, las notas do, fa, la bemol, do, fa, bueno, entonces todas responden como a la armonía de fa menor, pero el bajo, la nota más grave de este digamos, acorde es el la bemol, ¿sí? Entonces por eso ponemos primera inversión. Ya enseguida en el próximo acorde encontramos sol, si bemol, re bemol, ¿cierto? Que responde al segundo grado de fa. El acorde sol, si bemol, re bemol es el segundo grado. Es un acorde disminuido, por eso se pone este símbolo, digamos, del cero pequeñito, y está en primera inversión, que es pues la tercera del acorde que da como nota más grave. Entonces fíjate que aquí aún más rápido el ritmo armónico, ya tengo dos acordes por compás, se ha ido, digamos, apretando y apretando cada vez más el ritmo armónico. ¿Por qué? Porque ya viene la cadencia. Aquí tengo el acorde cadencial 6/4, ¿cierto? Que vendría siendo un fa con el bajo en do. La más grave es el do. Y enseguida llega la dominante. Ahí se terminó ese pequeño fragmento, ¿cierto? Entonces, es una frase que terminó con una semicadencia auténtica porque terminó con el quinto grado. Bueno, y entonces, ¿qué puedo yo analizar de esto? Bueno, el ritmo armónico, puedo analizar cómo fue la construcción de la frase, mira, tónica, una bordadura de la tónica, regresa tónica, un acorde de paso de la tónica para llegar aquí a la primera inversión, y una cadencia, una semicadencia auténtica, con los grados segundo, cadencial, quinto. Entonces, ese es el análisis que yo haría como intérprete para poderla, eh, digamos, analizar. ¿Qué significa la K? Pregunta Fernando. Así es, la K significa acorde cadencial, o sea, la tónica en inversión 6/4. Es como un acorde que anuncia, hey, ya se va a acabar la frase. Anuncia, hey, viene el final. A pesar de ser una tónica, ¿cierto? Por tener el bajo en el quinto grado, la función es de dominante. Y se usa justo antes del quinto de la cadencia. Entonces, por eso su nombre cadencial. Bueno, okay. Muy bien, avancemos, por favor. Avancemos a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, aquí hay unas variantes del cifrado con números romanos, ¿cierto? Este es un cifrado que se utiliza en las universidades de Harvard y Yale, ¿cierto? En Estados Unidos. Utiliza también los números romanos en mayúsculas y minúsculas para diferenciar acordes mayores y menores, ¿sí? Pero el acorde del séptimo disminuido lo considera como si fuera una continuación del acorde dominante. El acorde dominante en do mayor es sol, si, re, ¿cierto? Y entonces el séptimo vendría siendo si, re, fa. Entonces se concibe como si ese séptimo fuera un quinto con séptima, sol, si, re, fa, ¿cierto? Pero solo están las notas si, re, fa. Así es como, digamos, se hace el análisis desde este cifrado. Entonces por eso ponen el quinto entre paréntesis, ¿sí? Porque se está refiriendo a ese acorde, y le ponen un 5 tachado, que quiere decir quinta disminuida. ¿Vale? Entonces, es como si al acorde quinto le estuviera faltando la fundamental. Y aquí con los acordes en la tonalidad menor, fíjate que o sea, se compara con la escala mayor. Yo tengo el primer grado do menor y el tercer grado en do menor es mi bemol mayor. Pero como se forma una tercera menor con respecto a la tónica, ¿cierto? Entonces le ponen el signo menor que antes del número romano. Ese menor que quiere decir que se está formando una tercera menor con respecto a la tónica. Lo mismo observamos aquí en el sexto grado. Tiene un símbolo menor que sexto,
porque quiere decir que con respecto a la tónica el intervalo es de sexta menor. Y lo mismo ocurre con el acorde séptimo, ya la subtónica, ¿no es cierto? El séptimo mayor. Entonces se forma una séptima menor con respecto a la tónica, por eso el símbolo menor que. Miremos un momentico el segundo, el que dice segundo y que tiene un 5 tachado. Resulta que en tonalidad menor eólica el segundo grado es un acorde disminuido, entonces por eso le ponen el 5 tachadito, quiere decir quinta disminuida. Bueno, y ya el cuarto y quinto sí son acordes que están en minúscula porque son menores. Muy bien, entonces otras cosas que me he encontrado. Cada libro maneja su propio cifrado. Entonces quería mostrarles lo que ocurre con el libro Teoría de la Música, una guía del señor Claude Abremont, ¿cierto? Él utiliza, sí, el cifrado de los números romanos, pero fíjate que todos los pone en mayor. Todos están, o sea, mayúsculas, como si todos fueran mayores, ¿cierto? Entonces no los distinguen, digamos, no los diferencias como mayúscula y minúscula, sino que todo lo pone así en mayúsculas. Muy frecuente esto en los tratados de armonía. Sin embargo, o sea, nos dejan la responsabilidad a nosotros dos que lo vamos a analizar, que sepamos de antemano cuáles grados son mayores y cuáles grados son menores. Bueno, entonces mira, tenemos aquí, sí, el más como un símbolo de aumentado, ¿no? Porque se forma una cuarta aumentada con respecto al bajo. Mira, tengo do y fa sostenido. Entonces, como se forma cuarta aumentada, entonces se pone el más antes de 4. Y aquí en cambio, mira, sobre este do tengo una sexta mayor, entonces en este caso ese más quiere decir que ahí está la sensible. Bueno, entonces otra variante, digamos, del cifrado con números romanos. Aquí en la parte de abajo, este es un libro que se llama Tonal Harmony. Sí. Entonces aquí también todo lo usa en mayores, o sea, todo lo cifra con mayúscula, como si todo fuera mayor, ¿cierto? Pero entonces nos deja a nosotros saber cuáles son mayores y cuáles son menores. Acá tengo otro ejemplo, este es el libro de Walter Piston, entonces también para mostrarles cómo ponen la cuarta aumentada con el símbolo más, ¿cierto? Antes de 4, ¿sí? Es una cuarta aumentada, pero la diferencia es que lo está poniendo antes del número romano, entonces queda un poquito más atrás. El de Rimsky-Korsakov, que él pone los números romanos encima, ¿cierto? Y abajo deja las inversiones. Bueno, entonces, estas son como las variantes que podemos encontrar en los tratados de armonía, unas diferencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa aquí esta M? Al hacer el análisis nos damos cuenta que esto está en la tonalidad de la menor. Entonces, en la menor, un cuarto grado mayor no debería estar. Entonces, esta M significa que es de la escala melódica. Eso es lo que significa en el libro de Korsakov. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Ahora sí, continúan la presentación, creo que los otros maestros, y luego, pues, las preguntas que tengan, pues, con mucho gusto respondemos. Entonces le damos la bienvenida y el paso lo vamos al maestro Luis Eduardo Vargas, que nos va a exponer el cifrado desde la escuela rusa. Entonces, para empezar, pues mi nombre es Luis Eduardo Vargas Díaz. Actualmente dirijo la Escuela de Música Santa María Leiva en Villa de Leyva y también pues dirijo la Orquesta Filarmónica de Tuna. A lo largo pues de mi estudio de la teoría musical, pues he recibido, digamos, varias orientaciones desde la armonía. Y pues básicamente el cifrado ruso obedece pues a un sistema que se basa en una jerarquía sonora. Entonces, cuando hablamos de jerarquías sonoras, estamos hablando de unas zonas o colores primarios. En primer lugar, pues la tónica como tal es la que nos indica, digamos, el grueso de la obra, ¿sí? En qué tonalidad se encuentra nuestra. Podemos dar eso. Entonces, vemos en la parte central la T, que significa la tonalidad en que fue escrita la tonalidad, la obra, ¿bien? Y en la parte de arriba tenemos la dominante. Entonces, entre tónica y dominante se tejen, digamos, como se ligan, digámoslo así. ¿Por qué razón? Si miramos la tónica, como lo explicaban en la anterior exposición, en la dominante tenemos sol, si, re, y el si, pues es la sensible, digámoslo así, de la tonalidad, la que nos lleva hacia un sitio que se llama tónica. Entonces, esa circunstancia vuelve, digamos, como un todo entre tónica y dominante son muy cercanas. Pero vemos en la parte de abajo la subdominante. Entonces, la subdominante es como otro terreno, ¿sí? Un terreno, digamos, como oscuro, digámoslo así,
Y si miramos la relación entre tónica y subdominante, pues vemos que para llegar a subdominante, si quisiéramos colocarle una sensible, digámoslo así, estaríamos llegando al tercer grado, o sea, el mi. El mi se convertiría prácticamente como en una sensible hacia la subdominante. Por eso la subdominante crea cierta, digamos, como disociación de la tonalidad. Entonces, cuando vamos a la subdominante es como un terreno peligroso, digámoslo así. Entonces, a mí me gusta explicar la armonía desde esas, digamos, tejidos melódicos que van yendo hacia algún sitio, o hacia la dominante o hacia la subdominante. Entonces, en conclusión, tónica es nuestra, digamos, base fundamental. Tenemos una dominante que está muy ligada con tónica, ellos interactúan, y la subdominante, que es aquella región sonora que se aleja un poco de la tonalidad y que es un terreno, como yo lo había dicho, oscuro. Pero si vemos la distancia que hay entre dominante y subdominante, pues están muy lejanas, muy lejanas. Quiere decir que dominante no le gustaría bajar por allá a subdominante, tendría que pasar primero por tónica, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, visualmente tendríamos como unas conclusiones de lo que es este sistema de notación donde se establecen, digamos, como unos campos sonoros, ¿sí? La tónica, digámoslo así, como el sitio donde siempre vamos a estar como la habitación, digámoslo así, una dominante, una puerta que va y viene, y una subdominante que es como una puerta de salida prácticamente hacia otro terreno. Bien, entonces, partiendo de eso, pues la interacción de todas de estas tres funciones son las que crean, digamos, como ese gusto, esas zonas, esos colores, digámoslo así, secundarios, tal vez, otras, digamos, lo que le da interés a la obra, ¿sí? Poder cambiar de funciones. Bien, pasamos ahora sí al campo de la nomenclatura. Entonces, ustedes ven la T que siempre nos va a significar tónica. Igual podría estar ahí en lugar de tónica una S o podría estar en lugar de la S una D, ¿sí? Y al lado tenemos un numerito en la parte de abajo, el 5-3. ¿Qué significa esto, el 5-3? Pues, digamos, es digamos, la zona de reposo de la tonalidad, ¿sí? Digamos, la base, donde el bajo va a estar como sitio fundamental de la obra, el 5-3. Entonces, tenemos dos inversiones más, la 6-3, donde el bajo estaría en la tercera, y la 6-4, donde el bajo estaría en el quinto grado. Entonces, estas, digamos, la nomenclatura directamente nos está asociando el bajo con, digamos, el estado en que se encuentra, ¿sí? De inversión. Si es en estado fundamental o si es 6-3 o si es 6-4. Bien, acá vemos la posición melódica. Entonces, en los textos y en los libros rusos, para su análisis y para su entendimiento de la armonía, para su estudio, nos coloca aquí en la parte superior izquierda donde se encuentra la melodía. En este caso, la melodía se encuentra en el tercer grado. Podría ser en el quinto grado, como también podría ser en el primer grado. Entonces, bien, entonces aquí tenemos nuevamente la T, que nos significa la tónica. Palabras más, palabras menos, es el primer grado de la tonalidad en que nos encontremos. Y lo que he explicado ahorita, la posición melódica. La posición melódica está aquí, en este caso, sobre la tercera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bajo está en la fundamental y arriba estará la tercera en la melodía. Bueno, entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos ¿Dónde?
más o menos lo mismo, como les decía, tenemos la tónica, Sí, pero igual puede ser subdominante o puede ser dominante, y tenemos al lado derecho que es 6/3. ¿Qué significa esto? Que el bajo está sobre la tercera. Pues es bien sabido que cuando un acorde es 6/3 podemos duplicar la quinta o la prima. En este caso nos dice que al lado izquierdo la posición melódica de ese acorde a 4 voces es la prima, pero que además aquí nos dice que hay una armonía alterada, ¿sí? El quinto grado es bemol, ¿sí? También puede ser dominante con el quinto grado bemol, etcétera. También puede ser el tercer grado alterado o el primer grado alterado. El tercer grado raras veces, pero el primer grado puede ser alterado igual que el quinto. Entonces, lo que estoy tratando de, digamos, dar a entender es cómo el cifrado, cómo descifrar, si se puede decir el cifrado. Bien. Ahora, los acordes los podemos encontrar en distribución abierta o en distribución cerrada. Entonces, en el cifrado ruso aparece muchas veces al lado inferior izquierdo una T, que significa, pues en ruso, tieshna, o sea, cerrado. O también nos puede este otro signo, que son como 3 dientecitos hacia arriba, que significa shiroki o abierto. Entonces, podemos tener estado fundamental, pero la posición puede ser cerrada o puede ser abierta. Arriba, en la mano, al lado izquierdo, podríamos colocar posición melódica, y al lado derecho, si hay alguna alteración en el acorde. Bien, continuamos. Entonces, aquí tenemos los grados armónicos. Entonces, al igual que en otros sistemas de la armonía, podemos encontrar primer grado, segundo grado con números romanos, entendiéndose que el primer grado es la tónica y entendiéndose que el cuarto grado es la subdominante y el quinto la dominante. Ahora, la interacción entre ellos, podríamos decir que subdominante tiene una relación directa con subdominante, como se explicó anteriormente, o el tercer grado también puede tener una relación directa con dominante. En ese caso diríamos dominante, tercer grado, y ya si es 6/3 o eh, si es un acorde con séptima, entonces ya tendría, digamos, como 4/3 o un acorde 2, ¿sí? En el caso del sexto grado, pues bien puede ser tónica sexto grado o dominante séptimo grado. Entonces, cada uno de estos números que están acá, segundo, tercero, los que no están a color, sexto o séptimo, tendrán un tinte dependiendo de su entorno, bien sea de tónica o una función de subdominante o sería una funcionalidad de dominante. En el siguiente tendríamos, digamos, esta flechita que se ve aquí. Entonces, esa es una direccionalidad que se le da a una dominante 4/3. Si estuviéramos en do mayor, me está diciendo que la dominante 4, hay un segundo grado que tiene una dominante. Esa dominante 4/3 va hacia el segundo grado, ¿sí? Entonces, dominante 4/3 hacia el segundo grado. Y así podríamos tener dominante, cualquier dominante hacia tercer grado o hacia cuarto grado, hacia sexto grado, cuando estamos yendo o alejándonos de la tonalidad hacia algún sitio específico. Igual podríamos tener una función de subdominante hacia alguno de los grados, ¿sí? Un segundo grado hacia el cuarto o del cuarto, en fin. Y tenemos las doble D, que significa dominante doble. Quiere decir que tendríamos el segundo grado alterado que va hacia el sexto, o sea, quinto del quinto, como algunos le dicen. Para este caso, en el cifrado ruso es dominante doble, o sea, 2 veces dominante, la dominante que va hacia la dominante. Pues en rasgos generales, podríamos decir que el cifrado ruso establece siempre 3 sitios.
¿sí? Tónica, subdominante, dominante. Una, digamos, obra musical puede tener digamos, un territorio o una zona de subdominantes. Subdominante, después pasar a otros compases a una subdominante menor, por decir algo, después pasar a un segundo grado, después ese segundo grado puede ser un segundo grado armónico, que podría ser con el sexto grado bajo, eh, puede ser un acorde de séptima, en fin. Entonces ya es como algo como más a profundidad que tal vez en algún otro momento lo podríamos explicar con algunos ejemplos musicales. Por ahora, eh, lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona este sistema de cifrado ruso. Muy parecido, por supuesto, también a los otros cifrados que se dijeron anteriormente. Bueno, pues a grandes rasgos tendríamos un trozo musical, digamos, para interpretar como es este caso, ¿sí? Pues aquí tendríamos tónica, después seguiría una dominante doble, o sea, en este caso, si estuviéramos en do mayor, pues esta sería re mayor, el cual después nos pediría un segundo grado, o sea que ya este re mayor se convertiría en re menor, y después tendríamos una dominante, y después otra dominante, y después iríamos al sexto grado, aquí este es en una barra de compás, y así sucesivamente puede ir la armonía. En este caso, en el segundo sitio, acá tenemos una dominante hacia el sexto grado, ¿sí? Pero en este caso no se ejecuta el sexto grado porque está entre paréntesis, simplemente es la dominante que después se convierte en una dominante 7, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí hacia el sexto grado sería mi sol sostenido si, pero que después nos convierte en una dominante 7 de la tonalidad principal, o sea, do mayor, aquí sería un sol, si, re, fa. Entonces, este podría ser como una forma de cifrado ruso en términos generales para el estudio al piano, al teclado, digámoslo así. Bueno, esa era toda mi intervención. Maestro Luis Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, hay algunas preguntas y es acerca de la nomenclatura. Les comentaba que pues en el sistema ruso se utiliza la nomenclatura para las funciones, que la T es la tónica, la D es la dominante y la S es subdominante, y a partir de ellas se generan como unos símbolos, unas indicaciones que van alrededor de estas, que indican la inversión, la disposición del acorde, la posición del soprano, de la voz del soprano, ¿verdad? Sí, Entonces, digamos que es como haciendo este resumen y si nos damos cuenta, este cifrado lo que hace es ubicarnos más enfocado hacia la posición, la funcionalidad de los sonidos dentro de la tonalidad, ¿vale? Para las preguntas que estaban haciendo. Entonces, a las letras que se hace referencia no es al cifrado americano de A, B, C, D, F, G, sino a la T, que significa tónica, a la D dominante y a la S subdominante. Y a partir de allí es que se establecen las relaciones de estos acordes con su posición y su funcionalidad dentro de la tonalidad, ¿verdad? así es. Digamos que el sistema americano, que son letras, es el abecedario A, B, C, D, bueno, etcétera. Digamos, es como un sistema más como de igualdad de los grados, ¿sí? Ujú. Entonces, los grados, no hay uno tal vez principal que otro, sino establece una nomenclatura muy par, digámoslo así. O sea, todos los grados tienen como un valor importante, ¿sí? O sea, el mismo grado de importancia. Mientras que en el sistema ruso sí se establecen zonas de colores o mapas sonoros, ¿sí? Ujú. Entonces, mapas sonoros son los que
principalmente en el estudio de la teoría y del desarrollo auditivo son los que se estudian. Entonces, diferenciar una dominante de una tónica, diferenciar una tónica hacia la subdominante, bueno, en fin. Todo esto hace parte del estudio teórico de lo que es la formación musical de un músico profesional. Ya este sistema de cifrados lo que hace es decirle, mire, esta es una región dominante, entonces ya empiezas auditivamente, internamente, con el oído interior, a sentir, digamos, esas mapas sonoros con solo mirar una partitura. Por favor, estoy dispuesto como a responder las cosas que tengan que ver con respecto al cifrado. Es interesante, antes una pregunta que decían que si esto es válido en Colombia. Lo que pasa es que es válido para cada quien. Cada quien utiliza un sistema de cifrado con respecto a lo que necesite. Es un poco lo que yo necesito que nosotros entendamos y por qué razón nosotros utilizamos el cifrado que utilizamos en la universidad, en donde a muchos les ha dado duro que no utilizamos mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a hacerlo suficientemente efectivos. Básicamente un cifrado es una codificación, ¿sí? Y como tal, la codificación es una herramienta. La herramienta, pues para que uno utilice una herramienta, básicamente porque tiene que responder a unas necesidades. Las necesidades son de varios tipos. En el caso de la música, hay tres tipos, ¿sí? Que son importantes que tengamos en cuenta. Hay una codificación que nos está dando información para que sea completamente interpretado un evento sonoro, ¿sí? Hay otras, como la que estamos viendo, que realiza una serie de relaciones jerárquicas. Y hay una muy importante, que es a la que me parece bien claro que entendamos lo que sucedió en la presentación anterior. Y es que, claro, ahí estamos hablando de las tres funciones, utilizamos T, D y S. ¿Por qué? Porque es una situación de dirección y de función, ¿sí? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Esos son los tres niveles básicos que nosotros tenemos como una necesidad específica de establecer un sistema de cifrado, un sistema analítico. Todo tipo de sistema de cifrado tiene un comportamiento relacional, es decir, tengo un sistema para relacionar cosas, ¿sí? Por sí solo no es un fin, no estudia el cifrado. Entonces, el cifrado que funciona es el que uno necesita. Pues, las necesidades son varias. Pues, necesito pasar en la UNAD, pues me toca aprenderme el cifrado todo con mayúsculas. Estoy estudiando armonía con el profe Luis Eduardo. Lo más probable es que me toque presentar los trabajos al profe con las letras del cifrado ruso. Lo importante es que miremos también las potencialidades que tiene cada uno de los cifrados y sobre todo desde estas tres perspectivas: el interpretativo, el jerárquico y el direccional funcional. Una herramienta, bueno, primero, todo tipo de herramienta tiene un marco de referencia desde el cual nosotros trabajamos y nosotros trabajamos sobre el sistema tonal. Puede que la herramienta sea aplicable, es una de las cosas por las cuales nosotros comenzamos a replantearnos el cifrado en la universidad, y es el hecho de si podemos aplicar la herramienta independientemente del marco del lenguaje, es decir, nuestra herramienta de cifrado sirve para lo modal. Entonces, desde ahí hemos venido realizando una serie como de exploraciones, básicamente hacia, si yo considero una sonoridad grado 1 o una sonoridad como centro, tengo un establecimiento de unas relaciones jerárquicas, la idea es que podamos utilizar un mismo nivel de cifrado. Esa es la idea que estamos trabajando en la universidad y esto hace parte de ese ejercicio investigativo. Alguien preguntaba sobre la música contemporánea. La idea es, listo, si yo tengo dentro de la exploración tímbrica una sonoridad hacia la cual me voy a dirigir y la cual me representa un grado 1, ¿será que yo no puedo utilizar eso como un sistema de notación en cifrado? Y esa es la apertura pues, que estamos trabajando y es un ejercicio investigativo como tal. Y aunque digamos que hablamos del jazz, hablamos de las músicas populares, todo eso, digamos que una herramienta es adaptable en la medida en que podamos convertirla en un elemento que nos sirva independientemente de su contexto histórico, cultural o temporal. Entonces, digamos que nosotros comenzamos estudiando armonía con la construcción en un bajo cifrado, y como decía la profesora Paola, estamos hablando de 1700 algo, pero después en la otra clase utilizamos DOMAC 7, entonces estamos hablando de un sistema de 1920. Entonces, todo este tipo de elementos tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón utilizamos el sistema tonal? Por una cuestión muy simple, y es que es un sistema. La modalidad son muchos sistemas aislados, ¿sí? La postonalidad, la tonalidad, todo ese tipo de cosas son sistemas aislados, pero tenemos un gran periodo que se llama la práctica común, que tiene unos sistemas de organización muy válidos, desde los cuales podemos comparar, eso es lo importante. No estamos diciendo que toda la música tenga que comportarse igual, pero sí podemos comparar si entendemos ese tipo de funcionamiento. Dentro del cifrado interpretativo tenemos tres tipos de cifrados, que ya lo hablamos: el bajo cifrado, el cifrado americano,
Y la notación por células de Steve Coleman, súper interesante, chévere que la revisen. ¿Por qué? Porque responde a una problemática con ese cifrado. Aquí me dicen DOMAC 13, sostenido 11, digamos que para los que lo manejan, no voy a entrar mucho en eso, pero no me dice nada. Si yo toco en el registro de contrabajo 3 octavas abajo del do central, esas notas, ¿será que me suena a un DOMAC 7, a un DOMAC 7, a un DOMAC 13? Sí, aquí simplemente me dan unas notas de referencia y asumen que uno ya tiene una cantidad de principios acústicos para realizarlo. Entonces el cifrado americano tiene ese tipo de connotaciones. Esa dificultad es lo que intenta Steve Coleman eh, eh, satisfacer, ¿sí? Como que quede claro con respecto al bajo, qué octava quiero yo dentro del acorde. Súper interesante, es completamente abierta y pues es una cuestión que es muy, muy nueva, pero pues funciona. El bajo cifrado, digamos que también porque hablamos de que hay un cifrado interpretativo, básicamente porque el cifrado interpretativo nos está dando un punto de referencia para que construyamos cosas, pero no me está relacionando con otros elementos. Es decir, DOMAC 7, no sé si eso es un tercero, un primero, un cuarto, no tengo ni idea. Algo similar le pasa al bajo cifrado, tiene un problema básico y es que me está diciendo que este es un acorde, que este es el bajo y que tengo un acorde con una inversión. Sin embargo, depende mucho de una información que no está dentro del cifrado. Aquí no depende de nada. Yo aquí tengo do, mi, sol, lo que sea, ¿sí? Aquí tampoco dependo de nada. Tengo una serie de notas que yo puedo armar, pero aquí dependo de quién, de la armadura. Entonces, en mi cifrado no es autosustentable, no me da información propia porque necesito una armadura. Eh, Básicamente, los cifrados analíticos están estableciendo un 1 como un principio jerárquico. Y ese 1 lo coloco en número arábigo, básicamente porque estoy hablando no de un grado o un acorde, sino que estoy hablando simplemente de una sonoridad, un elemento eje. Sí, puede ser el grado 1, que lo coloco aquí en números romanos, puede ser el pulso 1 también, y es porque en la actualidad nos estamos acercando hacia un pensamiento que es las dominantes rítmicas. Claro, si uno está escuchando eh, el trance básicamente lo que establece es una serie de dominantes rítmicas, es decir, el acorde no puede cambiar, pero tenemos un bombo que está generando una sensación de tensión y de reposo. Entonces, uy, un segundo, ¿esto cómo lo puedo tratar dentro de un pensamiento tonal? Y voy a depender siempre de la armonía para poder cifrar ese tipo de resultados sonoros. Y estoy hablando de música, pues, inclusive esta fue la misma pregunta la pregunta que uno se hace cuando le toca analizar música del impresionismo o inclusive de Chopin, que uno dice, bueno, listo, pero ¿qué coloco acá? Yo siento que es el uno y es el eje importante, que el uno como tal es un resultado sonoro, ¿sí? Yo no puedo ver el uno con mis ojos, ¿no? Lo tengo que oír, lo tengo que sentir. ¿Listo? El, básicamente el principio del desarrollo de la UNAD es el concepto de la escala autodefinida. ¿Qué es una escala autodefinida? Básicamente es una escala que nos da con claridad los puntos de tensión y los puntos de reposo. Aquí por lo menos lo que nosotros tenemos, la escala autodefinida, simplemente está estableciendo una serie de posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Pero estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 establece un 1 y el 2 es el 2 correspondiente a la escala mayor, el 3 es correspondiente a la escala mayor, el 4 es correspondiente a la escala mayor. ¿Por qué? Porque esta escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la escala que tiene una autodefinición, tiene claridad en cuáles son sus puntos de tensión y de reposo, ¿sí? A diferencia, digamos, de otro tipo de escalas como la escala menor, que la escala menor no es una escala autodefinida, por esa razón en la armonía nos toca basarnos o pedirle ayuda a otra escala para que se defina la tonalidad, ¿sí? Nos moveríamos dentro de la modalidad. Entonces podemos simplemente a partir de las transformaciones que nosotros tenemos con la escala mayor, estamos moviéndonos hacia el alto a partir del movimiento básicamente de los acordes. Podemos aquí tengo un bemol 3, tengo un sostenido 4, un bemol 7. Y básicamente, como para ser muy, muy objetivo, es que cuando nosotros hablamos de bemol 3 y utilizamos un número romano, el número romano está indicando que sobre la posición bemol 3 está construyéndose un acorde. ¿Cuál acorde? El número no nos dice nada del acorde. Nosotros estamos muy en contra de la utilización de mayúsculas y minúsculas, porque entonces yo no puedo nunca relacionar un do que me sirva como grado 1 con un mi. ¿Por qué? Porque ese mi es tercero. Si coloco tercero en mayúsculas, entonces es mi bemol. O si coloco tercero en minúsculas, ¿sí? Si quiero colocar un mi bemol menor, ¿cómo lo colocaría? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Entonces, por esa razón, el número romano le colocamos la posibilidad de que solamente indique una cosa, que es la posición. Por ese motivo, no dependemos del mismo número para colocar mayúsculas y minúsculas. Obviamente, la segunda parte es básicamente la que se establece con la cualidad. ¿Por qué razón ni los mayores no se notan cuando nosotros vemos este un acorde mayor? Porque esta notación viene
del comportamiento de la serie armónica. Si los sonidos que conforman el acorde dependen de mi serie armónica, no se escribe nada. Por eso es que la séptima es menor, porque es de la fundamental hacia adelante tengo la séptima menor en la serie armónica. Mientras que si tengo la séptima mayor, me toca decir, hey, pilas, que esa séptima es mayor. Bien, voy a saltarme completamente con la gran cantidad de cosas. ¿Qué sucede básicamente con el concepto de cifrado? Una de las dificultades que tenemos es precisamente eso, y es que nosotros vamos a poder tener una cantidad de elementos que tienen un comportamiento tonal, en donde podemos identificar claramente un grado 1, pero ese grado 1 no necesariamente tiene que tener una relación o una posición, ni siquiera una cualidad con respecto al, eh, con respecto al, a lo que nosotros conocemos dentro de una escala. Por lo menos lo siguiente. Escuchemos esto. Creo que lo frené por... ¿Sí? La pregunta es, aquí tengo un segundo en la tonalidad de Do, ¿sí? Y esta canción está en la tonalidad de Do. Esto es un quinto. Tengo Fa sostenido, un quinto 7, funciona como quinto 7. Tengo Do dentro de este acorde. Tengo Sol sostenido, Fa natural, Re sostenido. Este acorde funciona como un quinto. Entonces, aquí es donde viene la necesidad de basarse en otro tipo de acordes. Es clara la funcionalidad y es claro que esto es un 1. ¿Sí? Lo que no es claro es básicamente yo cómo puedo cifrar. Lo que le está pasando a la universidad es que a esto le podemos colocar un 1 porque su funcionalidad auditiva es completamente clara. Muchachos, les agradezco por haber estado aquí. Qué pena con las personas que estuvieron rayando la pantalla. Sí, que nada, es increíble que no se pueda hacer academia aquí en este país de manera relajada. Eso es un ejercicio básicamente que nosotros estamos trabajando y le estamos apostando a que este sistema de análisis precisamente comienza a reevaluarse para poder ampliarlo y poder aplicarlo a cualquier tipo de elementos y poder sin ningún problema cifrar con los romanos, música como del impresionismo, música modal, y hacia eso es donde estamos trabajando. ¿Qué tomamos del sistema del profesor Luis? Básicamente, una cosa que me fascina es el hecho de pensar en regiones, ¿sí? Con la profesora Paola estamos trabajando básicamente en el mismo sistema de posición, con diferencias, porque nosotros todos lo damos en minúsculas y hablamos del bemol 3 o el bemol 7, ¿sí? Y queremos que la herramienta no sea independiente tanto del contexto histórico como del género. Digamos, no queremos hablar de pronto de un citado jazz porque también podemos hablar de un citado bambuco y realmente no. Pues el citado es una herramienta desde la cual uno podría meter cualquier tipo de música, inclusive en la música contemporánea. Hacia allá lo estamos dirigiendo. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, esperamos ser muy, muy prácticos para pasar a la siguiente conferencia.